buenas tardes amigos. Un día más feriado, viernes 13. Bueno, pues estamos con este tema de la cumbre en la ciudad de Lima y bueno, siempre he tenido una crítica bastante seria contra las cumbres, ¿no? Porque parece que más fueran unos saludos a la bandera y los funcionarios vienen a pasear, pero bueno, es parte del protocolo y de las relaciones internacionales. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con la doctora Tatiana Cuadros, quien es psicóloga clínica organizacional, quien el día de hoy vamos a tratar sobre la crisis, sobre las emociones, ¿no? En tiempos de crisis que estamos en el país, pareciera de que a raíz de todos estos problemas políticos siempre arrastra, ¿no? Siempre la gente no se siente bien, hay un clima, más allá de que Perú clasificó al Mundial, que digamos es el único soporte emocional de mucha gente, ¿no? La alegría que le puedo traer al país, pero en cuanto a temas políticos estamos graves, ¿no? Acaban de vacarlo al presidente Kuczynski hace 2 semanas o 3 semanas, y actualmente estamos en una etapa de transición, pero igual se siente la ansiedad respecto a los temas económicos, respecto a los problemas sociales. ¿Cómo estás, Tatiana? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias infinitamente por estar aquí con ustedes. Bueno, quisiera decirles que nuestro país es un país sumamente fuerte y estamos en una etapa de reingeniería, y la situación política lamentablemente nos deja una sensación de inestabilidad. Pero el presidente Vizcarra tiene el 55% de aceptación. Entonces eso significa que hay una sensación de incertidumbre. Pero la incertidumbre es una posibilidad para nosotros de darnos la capacidad, de darnos una sensación de poder decirnos a nosotros mismos si aceptamos el reto de contener nuestras emociones hacia algo positivo. Entonces tenemos que pensar. Vamos a ver qué es la sensación que nos da y cómo podemos hacer para ir hacia adelante. Primero tenemos que ir hacia un cuadro de emociones que tenemos aquí presente y ver qué cosa nos hace sentir. Por ejemplo, ¿cuál es el estímulo inicial que nosotros tenemos hacia el entorno? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos causa el estímulo inicial que nos hace sentir un poco inestables? Después, ¿qué emoción suscita que nosotros nos sentamos mal, nos sentamos tristes, nos sentamos frustrados, nos sentamos enojados? ¿Y qué pensamiento acarrea esa emoción? Por ejemplo, si nosotros nos sentimos mal y pensamos de que no somos suficientemente buenos para hacer algo. Por ejemplo, si no encontramos un trabajo, ¿no? Por la situación política, a veces si trabajamos en el Estado, a veces no salen los proyectos. Entonces, por ejemplo, eso mismo, no sale el trabajo, nos sentimos frustrados y por lo tanto nos sentimos, decimos que no somos suficientemente buenos, pero ese es un pensamiento irracional, porque la situación política tal vez no está dando la oportunidad a que se brinden las oportunidades de trabajo. Entonces, si realmente nos damos cuenta, no se trata de nosotros, sino de la situación. Entonces, al analizar eso, ya no estamos culpándonos a nosotros, sino dándonos cuenta de la realidad que está pasando. Pero nosotros somos fuertes, y la situación de, por ejemplo, en los 80s hubo toda la época del terrorismo y nosotros salimos adelante. Hubo la hiperinflación, ¿no es cierto? Hubo bastantes situaciones de incertidumbre. Hay que darnos cuenta también que nuestro cerebro, por millones de años hemos ido evolucionando, y la parte límbica de nuestro cerebro es la parte que nos hace salir a escapar de las situaciones amenazantes. Y nosotros, la parte racional, que es el neocórtex, hace que nosotros tomemos decisiones para que nosotros enfrentemos las diferentes situaciones amenazantes con racionalidad. Y esa es la parte que yo les trato de llegar a que ustedes entiendan, y que parte de eso, la parte racional, es la que pueda controlar la parte más instintiva, y la parte que hace que nosotros segreguemos cortisol, y la parte que haga que nosotros estemos estresados. Entonces, cuando esté el problema,
nosotros podemos hacer un cuadro de Ishikawa, que es el cuadro siguiente que les voy a mostrar. Es en ese cuadro que ustedes analizan el problema, donde ustedes pueden analizar las diferentes aristas del problema. En ese cuadro ustedes pueden ver las diferentes aristas, donde pueden ver cuáles son los componentes del problema para que ustedes puedan llegar a una conclusión de cómo resolver el problema. De esa manera, ustedes pueden tener una mejor perspectiva de cómo pueden tener una solución al problema indicado. ¿Ok? Para ese problema, ustedes pueden tomar decisiones, y por eso les presento el diagrama de flujo, para tomar decisiones de sí y no, y las consecuencias del sí y el no. Si ustedes toman una partida por el sí, ver qué acarrea la decisión del sí. Y si dicen que no, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces, regresando al tema de un análisis FODA. Cuando ustedes dicen, voy a analizarme a mí mismo, porque ustedes no pueden tomar una decisión si es que no se conocen a sí mismos primero y si no conocen la situación. Un análisis FODA se compone de 4 partes. La parte de las fortalezas de ustedes mismos, ustedes tienen que conocerse a sí mismos por completo, y las debilidades para también saber por dónde están flaqueando. Y desde esa parte también convertirlas más adelante en fortalezas, esas debilidades. Y las amenazas para saber por dónde otras personas pueden competir con usted, o qué partes pueden ser unas debilidades potenciales. Y las oportunidades, cómo ustedes tienen ventaja competitiva ante otros, qué oportunidades hay en el mercado para ustedes, y las situaciones también las pueden analizar de la misma manera, ¿correcto? Yo les he propuesto para que ustedes puedan, porque cuando hay situaciones de crisis, lo primero que se afecta es el bolsillo. Entonces, lo que yo les he propuesto en el siguiente cuadro es un ejemplo de un cuadro de metas, para que ustedes puedan así organizar su bolsillo y puedan organizar su economía. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadro es, por ejemplo, gastar adecuadamente su economía. Entonces, se recomienda gastar el 10% del sueldo. Perdón, ahorrar el 10% del sueldo mensual. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Entonces, cuando ustedes tienen la convicción de su meta, por las consecuencias positivas de esa meta, ustedes ya tendrían la fuerza de voluntad para poder tomar esa decisión. Teniendo los recursos, que si ven en ese cuadro, por ejemplo, los ingresos y los demás recursos que ven ahí, pueden tener una metodología para llegar a cumplir esa meta. Y en la parte de abajo ven cómo se ven en una determinada fecha, porque todo meta tiene que tener como fecha, una fecha límite, ¿no es cierto? Y después cómo se ven en esa fecha, o sea, ya tienen que plasmar la fecha, o sea, cómo se ven en esa fecha puntual. Es así como yo les planteo cómo actuar durante una crisis, teniendo de manera racional las pautas para poder actuar durante una crisis. ¿Correcto, Víctor? Sí. Bien, Tatiana, es interesante lo que mencionas respecto a los cuadros que acabas de exponer, pero básicamente el tratamiento que se le debe dar, digamos, a la reacción ante una crisis, ¿tú crees que no sea primero internalizar el problema? Porque estamos hablando de factores externos, ¿no? Correcto. Estamos hablando de factores externos que obviamente tienen que ver, digamos, un problema social. El tema de la crisis, por ejemplo, política, es más que todo tiene que ver con el económico, ¿no? Porque más allá, digamos, a la gente es a veces hasta desinteresada de la política, pero donde sí se siente afectada una familia, una persona, es cuando deja de percibir su sueldo, ¿no? O no consigue oportunidades laborales, o de alguna manera no consigue trabajos, como dices tú, aquellos que son empresas, pequeñas empresas. Entonces,
¿qué es lo que uno tiene que hacer primero? Seguir buscando oportunidades. O sea, yo creo que la clave de eso no es la persistencia o cuál es el enfoque que tú le tendrías que dar, ¿no? Porque la reacción, o sea, el ser humano es muy complejo, ¿no? Yo pienso, tengo una idea de que la sociedad peruana en verdad es una sociedad muy marcada por los problemas, ¿no? Más allá que es una sociedad fuerte, porque realmente si uno analiza la historia, ve, digamos, que casi toda la historia del Perú, los 200 años de república han sido crisis tras crisis tras crisis política, problemas económicos, corrupción, terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces yo pude revisar, o mi concepto es de que de repente este problema, estos complejos, por ejemplo, raciales, la discriminación, etcétera, todos los problemas que acarrea nuestra sociedad y que arrastra, de repente dicen, ¿no? Por un problema de la conquista española y todo esto, ¿no? El trauma de la conquista o de la invasión, no sé. Entonces, si es que yo pienso de alguna manera, ¿cuál es el concepto de, o sea, la sociedad peruana es fuerte, pero también es una sociedad enferma, de alguna manera, o que se deja afectar muchas por las crisis? Y cuál sería la clave para, digamos, salir de ese problema. Hablamos hace un momento de los emprendedores, ¿no? Perú es una sociedad de muchos emprendedores. Lo que el Estado no hace, el privado, chico, mediano, grande, lo hace por su cuenta y ve la manera de cómo salir de estos problemas, de estas crisis, ¿no? Y así es como se han generado polos económicos como Lima Norte, más que todo Lima Norte, que ha crecido bastante, Lima Este, Oeste, Sur, y así ha crecido, o sea, como decir que el peruano ciudadano de a pie o sea, en el fin y al cabo no necesita el Estado de alguna manera para crecer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo que hemos hablado, ¿no? Lo que te consulto. Claro, Víctor, lo que pasa es que nuestra sociedad ha sido, como tú dices, conquistada, hay una costumbre de que siempre ha sido subyugada, entonces, pero sí hay un espíritu de emprendimiento, un espíritu de salir adelante, pero lo que tenemos que tener presente es que no debemos esperar a ser ayudados, ¿no? Nosotros mismos tenemos que salir adelante, por eso les estoy dando herramientas para que nosotros internalicemos que sí hay un problema externo, reconocer el problema externo y tener las herramientas para poder discernir cuál es la mejor decisión para poder tomar cartas en el asunto y poder ahorrar, vivir austeramente y economizar. Por eso el diagrama de flujo, para tomar la mejor decisión, para poder ver en qué gasto, para poder hacer un pequeño negocio o buscar el trabajo de manera adecuada. Por eso yo realizo coaching laboral y enseño a las personas cómo encontrar un trabajo de manera eficiente, ¿no es cierto? Porque no es fácil encontrar trabajo o dar una entrevista laboral o estar mandando currículums a todos lados, pero no cumplir con el perfil debido, ¿no es cierto? Pero el tema es no desesperarse, no pensar que aquí estamos en una crisis, porque es una etapa de reingeniería. Siempre hemos salido adelante. Imagínate la etapa de terrorismo. Nosotros pensábamos que no había esperanza, sin embargo salimos y no estamos en una etapa de terrorismo. El otro día publiqué que una empresa francesa de chocolate, imagínate, de chocolates, ha venido al Perú. La empresa de Maserati, de los carros de lujo, está viniendo al Perú. Diferentes empresas están creyendo en nosotros, están viniendo a invertir en empresas de lujo, ¿no? Lujo realmente es un término que uno puede prescindir. Sin embargo, están viniendo al Perú porque creen en nosotros. A pesar de la crisis política, hay inversión y la bolsa va a subir, porque es un ciclo. Todo lo que sube baja. Todo lo que sube baja y lo que baja sube, porque eso es un ciclo económico. La plata tiene que seguir moviéndose y eso va a suceder. Perú, vamos a crecer. Entonces, eso tienen que creerlo y solamente tienen que tomar buenas decisiones, y por eso les estoy dando las herramientas para que puedan tener tranquilidad. No generemos más caos, vamos a crecer. Es interesante lo que menciona, ¿no? Siempre hay una esperanza o una luz al final del túnel, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, esto es lo que sube, baja, ¿no? Porque el ciclo económico es así, ¿no? Que pueden haber revisado algo de macroeconomía, saben que el flujo, o sea, estamos en etapas de superávit, hay etapas de crecimiento económico y hay caídas también.
ahorita pareciera que hubiera un problema más que todo de como recesión, ¿no? Pero es parte del ciclo económico, porque hace 3, 4 años, 5 años, sí, había bastante ingreso, tanto porque los precios se elevaron pues un montón, sobre todo por el tema de las exportaciones, los ingresos en el Estado fueron buenos. El problema es cómo, o sea, el problema ha sido la capacidad de gasto y la gestión pública que hicieron los funcionarios para poder hacer eficiente el gasto, ¿no? Pero quienes se ven al final más maltratados son las familias, ¿no? Porque como dices tú, todo es un tema económico, ¿no? En las sensaciones, la inestabilidad, la frustración se da básicamente porque el papá no consigue el trabajo o simplemente tantos jóvenes, por ejemplo, que son ni estudian ni trabajan y que no se puede incorporar a la PEA, ¿no? La población económicamente activa, que hace de que algunos hasta incurran hasta en delincuencia o en la vida fácil. Entonces, ¿cuál debe ser el rol, para terminar, Tatiana, del Estado en este tipo de crisis? O sea, ¿qué es lo que debe hacer? Debe ser este gobierno, por ejemplo, sabemos que el 75% de la última encuesta cree el ciudadano que va a ser mejor este gobierno que el anterior, o gestión, mejor dicho, de Vizcarra va a ser mejor que la de Kuczynski. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol del gobierno, del Estado, respecto al tiempo de crisis, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología? Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que ante una necesidad, la necesidad genera oportunidades y ahorita estamos en una etapa de necesidad. Entonces, la necesidad va a generar oportunidades y estoy segura que en cada familia que estamos hay una necesidad. Entonces, para los jóvenes, esta necesidad va a hacer que ellos emprendan caminos para estudiar, para esforzarse y encontrar trabajo. En cuanto al gobierno, yo creo que lo que tenemos que dar es una señal de esperanza, de crear oportunidades de trabajo. Y yo sé que el Ministerio de Trabajo está creando oportunidades de empleabilidad, está trabajando para crear nuevas oportunidades y empoderando a los nuevas generaciones para enseñarles a encontrar trabajo. Estoy segura de eso, lo estoy viendo personalmente porque estoy trabajando con el Ministerio de Trabajo para esos roles, para empoderar a los alumnos. Entonces, yo sé personalmente que se está trabajando eso. Así que yo confío en el gobierno, confío que se está dando las oportunidades y sé, querido Perú, que pronto vamos a ver que todo esto va a dar frutos. Así que quédense tranquilos, les estoy dando las herramientas y búsquenme para cualquier información. Los datos se les está dando a continuación y cualquier información me pueden buscar al 999-2030-60 o en mi fanpage, Tatiana Coach, y cualquier información estoy a su disposición. Gracias, Tatiana, tú siempre tan lúcida, leo siempre tus artículos, te sigo en otras entrevistas, en otros medios, muy interesante siempre la visión que le das, que tú no solamente lo ves desde el punto de vista organizacional, comercial, ¿no? Sino también siempre ves el lado humano, ¿no? El lado clínico de alguna manera, lo cual es un aporte bastante interesante para difundir el conocimiento, ¿no? Que es la misión al fin y al cabo de haber sido profesional. Entonces, amigos, muchas gracias, será hasta el próximo viernes en un programa más.